Hay toneladas de historias sobre juegos de Pokémon hackeados. Algunos son realmente buenos, como el de una versión en la que obtienes un Ghost como inicial. Algunas son historias ridículas y tontas sobre personas que mueren después de jugar, o que el juego les habla. Dios, ¿no saben estos escritores que menos es más cuando se trata de estas historias? Bueno, estoy divagando. Me interesé en estos juegos hackeados, que aparentemente están en cualquier tienda de segunda mano, o que las personas sin hogar entregan a los transeúntes al azar. No tuve el placer de conocer a estas personas, simplemente encontré este cartucho en particular en un contenedor de basura, cuando el camión chocó contra el contenedor de basura de mi vecino. Vi el juego, y le pregunté al basurero si podía tomarlo. A él no parecía importarle, consulté con mi vecino para confirmar si realmente no lo quería. Aunque parecía perplejo, como si él nunca lo hubiera visto en su vida. Lo agarró su hijo, un niño pequeño, que vio el Charizard en la portada, gritando: Pokémon. Lo quiero, mami. Pero su madre le dijo que no, ya que yo lo encontré. Ni siquiera tenía una Game Boy, el niño solo le gustaba Pokémon. Sin pensar más, simplemente me fui a casa, mirando la etiqueta del cartucho en el camino. Solo era una versión roja antigua. La pegatina ligeramente rasgada en el cuello de Charizard, pero eso era de esperar con un juego tan antiguo. Tenía la versión azul cuando era niño, así que estaba un poco ansioso por ver las diferencias. Aunque mínimas, que tenía la versión roja. Cuando encendí el juego, estaba decepcionado por lo que vi, cuando apareció la pantalla de título. Pokémon. Edición rojo estrangulado. Maldita sea, fue un hack. Los hacks son geniales y eso, pero no tenían ningún valor monetario, los originales ya eran bastante valiosos, yo quería jugar la versión rojo original, no esta basura. O bueno, también podría intentarlo. Sin embargo, el nombre es extraño. Rojo estrangulado. Cuanto más pensaba en esto, más me interesaba. La primera rareza que noté fue que la pantalla de inicio tenía un Charizard al lado del entrenador, en lugar de un Charmander, además, el Pokémon nunca se movía. Solo seguía siendo Charizard, incluso después de 5 minutos de espera. Presioné el botón de inicio, notando que Charizard no dio un grito, como se suponía que debía haber. En la pantalla de inicio, vi que había una opción, continuar. Así que pensé en ver qué había hecho el propietario anterior. No. ¿Qué quieres decir con no? El juego no me dejaba continuar sin importar el cuarto intento. Escuché el grito de Charizard, silencioso y apenas audible. Decidí presionar nuevo juego. La pantalla se quedó en negro durante un rato, sin el profesor Oak, sin tema de inicio, simplemente, nada. Finalmente, la pantalla volvió, mostrando un dormitorio, 2 camas, 2 televisores y una computadora en la esquina. Mi sprite de entrenador era el habitual. Tenía curiosidad por saber cuál era mi nombre. Cuando abrí el menú, noté que mi entrenador se llamaba Steven. No, ese no era mi nombre real, simplemente ya tenía un nombre elegido. Curioso, vi que tenía la cantidad inicial de dinero, sin medallas. Sin embargo, el entrenador no se veía como rojo, su cabello era más largo, casi le llegaba a la mitad de la espalda, la sonrisa habitual de rojo fue reemplazada por una sonrisa de confianza. Honestamente, encontré este sprite mejor que el de rojo. Luego, revisé su Pokémon. Un solo Charmander nivel 5, llamado Mickey. Nada tenía de extraño. O debería decir, ella, por el nombre. Tenía las estadísticas iniciales de un Charmander normal, solo sabía arañazo y látigo, cosas básicas. Volviendo al juego, caminé por la habitación, notando que el cabello largo de Steven estaba presente en la parte posterior de su sprite, cuando estaba de espaldas a la cámara. No reconocí la casa, pero bajé las escaleras para ver más. Abajo había otro entrenador, que me habló en el instante en que bajé. Mike. ¿Estás listo? Steven. Sí. Asumí que Mike era mi rival. Predeterminado por mí, probablemente un reemplazo de Azul, aunque pensé en el dormitorio que tenía 2 camas, y me di cuenta de que no éramos solo rivales, sino éramos hermanos. Hablamos de un lado a otro, el diálogo básico de Pokémon. Convertirse en un maestro Pokémon, atraparlos a todos, cosas así, antes de tener una pequeña discusión sobre cuál es mejor, Charmander o Squirtle. Lo que condujo a la batalla de introducción, 1 contra 1. Tomé nota de lo mucho mejor que era el sprite de Steven en combate que el de rojo. Una pose diferente, su cabello parecía estar flotando en el viento, una mejora breve y menor, pero aún así, se veía mucho mejor. Su Squirtle sabía placaje y látigo, hasta que gané, simplemente por tener el primer turno.
Salí de la casa después de algunas bromas más con mi hermano. Saliendo del tema del pueblo Paleta, yendo hacia el este, descubrí que esto era realmente pueblo Paleta, la casa estaba a las afueras hacia el oeste. Noté que no había un campo de hierba misterioso como en el pueblo Paleta normal. Deambulando, decidí entrar a casa de Rojo. Su madre estaba adentro, y cuando hablé con ella, comentó lo guapo que se veía Steven. Con la esperanza de que su hijo lo admirara como un modelo a seguir cuando él se convirtiese en entrenador el próximo año. Lo que por supuesto me llevó a darme cuenta de esto. El juego tuvo lugar un año antes que el Pokémon Rojo original. Rojo incluso estaba arriba, jugando al Super Nintendo en su habitación. Comentando: voy a ser el mejor también, cuando sea mi turno. Me estaba empezando a gustar este hack. Era interesante, una aventura completamente nueva, un personaje diferente. Steven incluso parecía tener una historia con la gente de su pueblo. Una reputación, una personalidad más allá que un protagonista silencioso, la gente del pueblo hablaba con él como una persona, no solo soltando tutoriales aburridos. Incluso la hermana de Azul tenía un nuevo diálogo, parecía estar en una relación con Steven. Ya que el diálogo terminó con un beso y un corazón sobre su cabeza. El profesor Oak simplemente me deseó lo mejor, dándome una Pokédex para ayudarme en mi aventura, no me lo dio para completarla, me lo dio con amabilidad, algo para ayudarme en mi camino, un regalo. Me gustaba más y más con cada segundo, el juego parecía tener una historia real ahora. Yo era alguien, no un simple protagonista cualquiera que pudiera ser, no una hoja en blanco que podía ser reemplazada sin previo aviso. La historia era diferente, aunque el juego real permaneció sin cambios. Fui al norte como se suponía que debía hacer, fui de pueblo en pueblo, recolecté medallas, recibí el apoyo de los líderes de gimnasio, y la fama de Steven incluso parecía extenderse. Ya que algunos NPCs hablaban como si lo conocieran. Mickey para cada batalla ella estaba creciendo sorprendentemente rápido. Manejó a Brock con facilidad, incluso derrotó a Misty sin ningún problema. Ella no se vio tan afectada por los ataques super efectivos como otros, hizo más daño que un Charmander normal. Incluso se convirtió en Charizard con solo nivel 25. Nada mal, debo decir. Sin embargo, las cosas comenzaron a ponerse raras tan pronto como llegué a Pueblo Lavanda. No hubo invasión del equipo Rocket, lo cual me pareció extraño, aunque recordé que esto fue hace un año, por lo que la invasión del equipo Rocket no ocurriría hasta la época de Rojo. Traté de ingresar a la torre, con el objetivo de obtener un Gastly, pero fue entonces cuando se puso raro. Steven. No tengo ninguna razón para estar aquí. Steven no entraría a la torre Pokémon, sin importar lo que hiciera. Esto fue extraño. Quiero decir, hay un millón de lugares en Kanto en los que realmente no tienes necesidad de entrar, por ejemplo, en las pequeñas casas donde solo hay niños. ¿Por qué era aquí donde Steven no quería entrar precisamente? Pensé que no necesitaría un Gastly, ya que Mickey podía manejar cualquier cosa, así que simplemente seguí mi camino. Pueblo Lavanda solo sirvió como pasaje por un centro Pokémon. El juego progresó normalmente desde allí, con los gimnasios restantes superados, y finalmente, me dirigí al alto mando. Al igual que Azul, mi hermano Mike estaba allí antes que yo, iniciando la batalla por el campeonato, que Mickey barrió todo su equipo con facilidad. Las secuencias de la batalla fueron bastante agradables. Nada de la tensión que estaba presente entre Rojo y Azul, al final de su batalla. Los dos hermanos se felicitaron por su progreso y se dieron la mano, antes de que la pantalla se volviera blanca, sin Hall de la Fama, sin créditos. Cuando volvió la pantalla, estaba de nuevo en la casa, los dos hermanos sentados frente a la computadora, conversando entre ellos. Steven. Yo tampoco quiero. Mike. Vamos, solo tengo que tomarla prestada por un segundo, para terminar la Pokédex. La entrada no se registrará, a menos me reconozca como maestro por un segundo. Steven. Pero ella es mi Mickey. Mike. Te prometo que te la devolveré, vamos, por favor. Estaba un poco perplejo, así que presioné no para ser cauteloso. Mike. Vamos, por favor. No. Mike. Vamos, por favor. Me di cuenta de que esto continuaría en un bucle, así que, respondí sí, solo para ver qué pasaba. Mike. Muy bien, esto solo tomará un segundo. Entonces, ambos seremos maestros Pokémon. Steven se quedó sin palabras. La pantalla cambió a la animación que se muestra cuando dos personas intercambian. Mickey fue primero, observé perezosamente mirando mientras comenzaba a viajar por el tubo de intercambio.
El ruido fuerte repentino resonó en mi silencioso cuarto, debido a que el volumen estaba muy alto. Al mirar la pantalla, noté que el juego parecía congelarse. Mickey todavía estaba en la mitad del intercambio, pero el juego no estaba haciendo nada. Con un suspiro, simplemente apagué el juego, preguntándome cuándo fue mi último guardado. Cuando el juego se volvió a encender, miré por un momento la pantalla de inicio, no había ningún Charizard al lado del entrenador. Al presionar Start, vi que la opción Nuevo Juego estaba ausente, dejando solo Continuar. Así que lo seleccioné, y el juego comenzó sin siquiera mostrar mis estadísticas como de costumbre. Me quedé boquiabierto ante un cuadro de texto apareció. Un año después. El tema de Pueblo Lavanda fue lo primero, reproduciéndose de manera normal, la pantalla se desvaneció lentamente en la oscuridad. Steven estaba en la torre Pokémon, lo que hizo que la música fuera aún más extraña, ya que la torre tenía su propio tema. Estaba parado frente a una lápida, sin hacer nada. Preguntándome qué estaba pasando, presioné A. Steven. Confundido, traté de caminar, dándome cuenta de que tenía el control en ese momento. Abrí el menú, y revisé mi equipo. Mickey se había ido. No solo Mickey, sino todos los demás Pokémon. No tenía nada, la Pokédex no estaba en el menú, su mochila estaba vacía. Honestamente, preocupado ahora, revisé su tarjeta de entrenador. No tenía dinero. No tenía medallas. Su tiempo de juego fue de 8.795 horas, lo que era imposible ya que habría jugado solo 30. Pero esa no fue la parte más extraña. La imagen del apuesto y seguro joven entrenador era diferente. Sus ojos estaban en blanco, su rostro ligeramente inclinado hacia abajo. Esa sonrisa suya había desaparecido, reemplazada por una falta de expresión, ese largo cabello suyo, antes era un permanente perfecto, ahora estaba desordenado y descuidado. Cerré el menú, y me dispuse a salir de la torre. Pero con cada paso que me alejaba de la lápida, la pantalla parpadeaba, como cuando envenenaban a un Pokémon. Volví a ver la tarjeta de entrenador. Su imagen empeoraba, a cada paso que daba, bajaba más y más la cabeza, se le caía los hombros, se inclinaba. Cuando salí de la torre, él estaba de rodillas, con las manos en la cara y el cabello cubriéndole. Ya sabía yo lo que estaba pasando, pero esto lo aseguró. Siempre me había preguntado por qué no había un campeón en los juegos originales además de tu rival. ¿Por qué tú, el protagonista, tuviste que vencer a tu rival, cuando acaba de entrar, sin un campeón anterior al que desafiar? La respuesta estaba justo aquí. El anterior campeón se dio por vencido, su preciada Mickey aparentemente estaba muerta, y sin ella, también murió parte de él. Su Pokédex, su equipo, sus medallas, su fama, lo desechó todo. Aún así, el juego siguió adelante, esto debería haber sido el final, pensé. Quiero decir, ¿qué más había que hacer? No tenía Pokédex, ni Pokémon, ni nada. Hablé con todos en el pueblo, pero todos dijeron cosas similares. ¿Estás bien? Todavía de luto, veo. Todo va a estar bien. Por favor, ¿hay algo que podamos hacer? Steven nunca les respondió, y todos simplemente decían lo mismo, una y otra vez. No podía dejar el juego ahora, todo esto era tan extraño. Curioso, me dirigí hacia la hierba alta, y entablé un combate contra un Rattata. No se envió ningún Pokémon, solo el sprite de Steven. Rattata salvaje te dejó en paz. La batalla terminó sin que pasara nada. Y sucedió con todos los Pokémon que encontré. Pidgey salvaje te ignoró. Ponyta salvaje se alejó. La música nunca cambió. No importa a dónde fuera, Pueblo Lavanda seguía escuchando, a veces disminuyéndose, a veces no. Busqué en todas partes, en cada ciudad, hablé con todos, preguntándome qué tenía que hacer. Nadie me decía nada, además de darme sus condolencias, y tratar de darme artículos, como limonada o café. Steven solo respondía, no. De repente me di cuenta de que la respuesta probable estaba justo frente de mí, en Pueblo Paleta. Llevó mucho tiempo tener que caminar, no tenía un Pokémon para volar, ni la bicicleta, y Steven solo parecía moverse a la mitad de la velocidad de movimiento normal. Cuando llegué a Pueblo Paleta, primero intenté hablar con el profesor Oak. Estas cosas pasan, solo tuviste mala suerte. Luego probé con la hermana de Azul. Por favor, no vuelvas a salir de casa. La madre de Rojo, ni siquiera me hablaba en absoluto. Sin otro lugar en mente a dónde ir, caminé hacia el oeste, encontrando la casa desde el principio, a la que nunca había entrado desde que dejé Pueblo Paleta. Dentro estaba Mike, pero hablar con él era igual de inútil. Mike. Lo siento mucho. Reflexioné por un momento si este realmente era el final.
Steven condenado a no hacer nada más que vagar por canto, en la miseria, atormentado por los recuerdos, obligado a escuchar las preocupaciones de todos sobre él, como último esfuerzo por hacer algo, me acerqué a la cama, y Steven dijo: me voy a dormir. La pantalla se desvaneció a negro por un momento. Pero luego volvió a aparecer lentamente, el mundo tenía un tinte negro. El spray de Mike yacía en la otra cama. Asumí que esto significaba que era de noche. Steven. Lo haré. ¿Hacer qué? Intenté inspeccionar todo en la habitación, no pasó nada. Tan pronto como salí de la casa, otro diálogo. Steven. Sí. ¿Puedo traerla de vuelta? Sí. Puedo hacer cualquier cosa. ¿Qué demonios fue eso? Algo que podría hacer cualquier cosa, no podría por mi vida averiguarlo. Deambulando, traté de salir de Pueblo Paleta de la manera habitual. Steven. No de esa manera. No iría más lejos, probé ir a las casas. Steven. Que se jodan. Arqué una queja ante eso, olvidando por un momento que esto no era un juego de Pokémon real, la vulgaridad me tomó por sorpresa. Seguí mirando a mi alrededor, pero no había ningún lugar al que pudiera ir. Hasta que, accidentalmente, pisé el océano, y Steven entró, solo la mitad superior de su sprite visible, como los nadadores que te encuentras en el gimnasio de Ciudad Celeste. No sabía que Steven sabía nadar. Steven. El perdido. ¿El perdido? Hice una pausa por un momento, no podía querer decir. No había probado el glitch de mi signo en este hack todavía, pero encajaba demasiado bien, eso tenía que ser lo que quería decir. Surfeé todo el camino a Isla Canela. Seguí adelante, encontrando la Isla Canela, y navegando por la costa este. Un misigno salvaje apareció. Steven. Mío. Mi signo fue capturado. ¿Qué demonios? Steven no hizo nada, solo ordenó que esa atrocidad de datos se uniera a él, y que se convirtiera en su posesión, y lo hizo. Al revisar el menú de inicio, vi que mi signo no estaba en mi equipo, sino como un objeto, lo que hacía que las cosas fueran aún más extrañas. Revisé la tarjeta de entrenador también. Steven estaba de espaldas con el pelo largo colgando detrás de él, y las manos en los bolsillos. Recordando lo que dijo al comienzo de esta noche, me di cuenta de lo que tenía que hacer. Surfeé y me dirigí al noreste, a Pueblo Lavanda. En el camino, noté que todos los entrenadores, extrañamente todavía fuera a esta hora, no miraban a Steven. Todos giraban cuando pasaba, incluso aquellos que normalmente estaban estáticos. Traté de hablar con uno de los oficiales en los edificios entre ciudades. Solo vamos. Todos dijeron lo mismo, aunque uno me envió un escalofrío. A veces muerto es mejor. Steven estaba a punto de intentar lo imposible, algo que algunos verían como un crimen contra la naturaleza, y muchas de estas personas compartían esa opinión. Me armé de valor, me tomó una eternidad llegar a la torre Pokémon, pero finalmente llegué. Respiré hondo, y me dirigí hacia la lápida, recordé cuál era, la imagen de Steven de pie ante la lápida, quedó grabada en mi mente después de todo. Primero, traté de inspeccionarlo. Steven. Mickey. No pasó nada. Abrí el menú, y seleccioné a mi signo en la mochila. Apareció un diálogo del profesor Oak. Steven, no lo uses. Me acordé de cuando el profesor Oak te decía mágicamente que no podías usar un objeto clave en algún lugar, como cuando usabas la bicicleta en un edificio, aunque el mensaje esta vez era diferente. Steven respondió. En un mundo que me engañó, ¿por qué debería jugar limpio? Steven usó eso. Steven obtuvo a... ¿Qué demonios obtuve? No sabría decirlo, pero el juego en ese momento me quitó el control. Sin mis opciones, Steven comenzó a dejar la torre por su cuenta, caminando paso a paso. El tema de Pueblo Lavanda comenzó de nuevo cuando dejó la torre, y comenzó su terriblemente lento viaje en contra de mi voluntad. Cada vez que cruzaba una de las fronteras donde la música cambiaba, se volvía progresivamente más lenta, más y más inquietante. Solo miré fijamente, mirándolo, tratando de adivinar hacia dónde Steven se dirigía, pero se estaba volviendo más y más sobrio. Se dirigía a Pueblo Paleta. La música casi se había detenido cuando llegó allí, tocando nota por nota. Fue exactamente donde lo había adivinado, directo a su propia casa, adentro, y subiendo las escaleras de arriba. En este punto, no había música, Steven se movió paso a paso, deteniéndose en la cama de su hermano Mike. Al principio, pensé que el juego se congeló, Steven no hizo nada, simplemente se quedó allí y no pude moverlo. Sin embargo, descubrí que podía abrir el menú de pausa. Seleccioné su tarjeta de entrenador.
Se oyó un gruñido bajo, como el grito distorsionado de un Pokémon. Steven me miraba de nuevo, directamente a la pantalla. Estaba encorvado, su flequillo oscurecía su rostro, su cabello estaba salvaje y suelto. Entre su flequillo, ni siquiera había una cara en absoluto, solo negro, dos ojos rojos que miraban directamente hacia adelante, una sonrisa blanca que contrastaba con la oscuridad. Eso no fue todo. Su nombre estaba distorsionado. Cerré la tarjeta de entrenador, y traté de guardar el juego, queriendo dejarlo. El juego me informó que esto era imposible. Nada se puede salvar ahora. El menú de pausa no se cerraba sin importar lo que hiciera, así que sin otra opción, revisé la mochila, no pasó nada. Revisé mi Pokémon, y había uno. Un solo sprite, tenía 0 PS, su estado, era muerto, y su nombre. Lo seleccioné, y me dio con 4 opciones. Estado. Es ella. Cambiar. Nunca. Cerrar. No. Estrangular. Seleccioné estrangular. Y el menú se cerró, mostrando a Steven en la habitación nuevamente. Steven. Adiós. El juego se apagó solo. Yo estaba más estupefacto que asustado. Con un poco de sorpresa, lo volví a encender. La pantalla de título mostraba al maníaco Steven, y un Charizard terriblemente defectuoso. Presioné inicio, y luego continuar. Todo lo que vi fue una vista ampliada de Pueblo Paleta, que mostraba la casa de Steven al oeste, la hierba alta rodeándola, esas piedras inamovibles bloqueándola del resto del pueblo. La imagen era completamente estática, sin música, sin movimiento, antes de volverse blanca y volver a la pantalla de título. Estaba como cuando lo vi por primera vez. Un entrenador y un Charizard. Intenté pulsar continuar. Recibiendo mi respuesta. No.